Un líder es aquel a quien sigues a un lugar al que no irías por ti mismo. ¿Qué tal, jóvenes de formación? Seguimos ya casi en el cierre de nuestro curso de formación, de inclusión, de tolerancia y de demás aspectos que tienen que ver específicamente con la formación de su especialidad. Ya en este cierre estamos analizando algunos aspectos de reflexión, de inclusión, de tomar en consideración las situaciones que estamos viviendo y viendo en este momento en la sociedad. Para este momento que ya estamos casi en el cierre, en lo último, estamos hablando sobre quiénes somos, qué somos, la vocación magisterial, la vocación docente con respecto al ámbito formativo y cómo abordar a estas personas con las que estamos trabajando, principalmente desde el ámbito formativo, ético, consciente, congruente y empático. Pero para esto, de una u otra forma, también necesitamos muchas veces en nuestro camino hacer un pequeño paro y darnos cuenta de quién está a nuestro alrededor y buscar muchas veces ciertos niveles de liderazgo para que nos digan a veces qué hacer, a dónde ir, cómo hacerlo. Y por ello, de una u otra forma, al estar formando maestros de una u otra vez, estamos formando líderes. Y esa es la idea o la pretensión educativa con ustedes, que cada vez que se trabaja con un normalista, ya por el simple hecho de estar en la normal o en la formación educativa, cada uno de nosotros debería ser un líder nato con la capacidad de discurrir, con la capacidad de hablar, de motivar, de reflexionar, de hacerse andamiaje para con los que tenemos a nuestro alrededor, principalmente. La realidad es que a veces nos cuesta trabajo y por ello entre los centros educativos, centros empresariales, cualquier tipo de centro donde haya personas, de una u otra forma siempre encontramos a ese líder, a ese director, a esa persona que es la que lleva el callado en la mano, que en algunos conceptos se puede manifestar como un pastor, como un capitán, como aquel que tiene más experiencia, más conocimiento, más vivencias para poder encauzar a los que estamos a nuestro alrededor. Y ya lo hemos estado trabajando alguna vez en comentarios, en clase y demás, con algunas películas. ¿Cuántos realmente tienen este nivel de liderazgo, de empatía, de discurso, de poder capitanear una nave, un barco, un centro educativo y demás? Y de ahí retomamos entonces la frase que mencioné al inicio de esto. Un líder es aquel a quien sigues a un lugar al que no irías por ti mismo. Es decir, a veces nos faltan estos talentos, estas herramientas, esta forma de acercarnos a los demás. Y más nosotros como maestros sociales nos cuesta a veces trabajo de, ¿y cómo me acerco a fulanito, sutanito, menganito que tiene un problema? Y que me estoy dando cuenta que realmente tiene un problema. Entonces, ¿cómo abordo de una forma empática, desde este ámbito sentado, desde este acercamiento, quizá decirlo amoroso, en un sentido distinto al amor al que conocemos desde el punto de vista pasional, desde esta forma desinteresada, de dar, de apapachar, de estar ahí para apoyar al que tenemos a un lado? Como nota, acabo de utilizar un término muy coloquial, muy mexicano, el término apapachar. Busquen el significado, origen, de dónde proviene el término apapachar. Tiene una forma bastante curiosa de lo que conlleva el término apapachar. Y a veces hay que ser apapachadores en un momento dado como educadores, tampoco ser barco, alcahuete o demás, pero sí buscar las formas de darnos cuenta, tener esa sensibilidad, esa empatía, esa fibra sensible de cuando uno de mis alumnos tiene una problemática, no importa el nivel que sea, porque a veces pensamos que solamente los adolescentes tienen broncas, tienen carencias, que como su mismo término lo indica, adolescencia, adolecen, les falta, todavía no maduran, todavía no consideran, todavía no conciben todo. ¿Y acaso nosotros ya dejamos de necesitar, a nuestra edad, ya dejamos de necesitar quien nos apoye, quien nos oriente, quien nos dé un sape a veces, inclusive educativamente, socialmente, que nos adecue, que nos ponga un freno y le diga, mira, estás haciendo bien eso, estás haciendo mal aquello? Es decir, todos como seres humanos, todo el tiempo necesitamos a veces bajar un poquito las revoluciones, voltear a los costados, qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal, y a veces reconocer, ¿sabes qué? No puedo y necesito a un líder que me apoye, ¿no? Que me enseñe, que me oriente,
No que me haga el trabajo, pero sí que me dé este pequeño break que me permita dar un giro a mi vida o algunas cosas muy puntuales para irlas mejorando. Y precisamente en el ámbito de educación inclusiva, del ámbito de la formación de valores y demás, ustedes de una u otra forma se dan cuenta también de esto. Qué tan bueno es cuando algún docente, cuando algún directivo, cuando algún maestro nos apoya, nos enseña qué hacer, cómo hacerlo, por qué hacerlo, y más con los alumnos que tenemos a veces problemáticos, con los padres de familia, es decir, con todos estos personajes que están dentro de la educación, que a veces yo realmente no encuentro la forma o el mecanismo de cómo acercarme a él. Así que, ¿sabes qué? Director, maestro, jefe de enseñanza, o simplemente maestro mismo de mi gremio, enséñame eso que tú sabes hacer, enséñame a manejar esos buenos discursos que tú sabes, cómo me acerco, o simplemente también, en nuestro caso, cómo me estoy capacitando alrededor mío para hacer esto, cómo lo estoy haciendo para encontrar nuevas estrategias o nuevos mecanismos para aprender. Hay que tener también esta humildad como docentes para poder hacerlo. Y bueno, de otra forma, hay muchos consejos que nosotros como maestros, como directivos, como futuros directivos o como directores de nuestro salón de clases, porque al fin y al cabo eso es dirigir, encomendar o saber encauzar a alguien. Estoy dirigiéndolo, es decir, darle una dirección hacia algún lugar que yo como persona con mayor conocimiento, mayor experiencia, en este caso tú como maestro dentro del aula, tú eres quien dirige a tu grupo, porque una máxima que alguna vez un maestro, que también puede considerarlo como un director de vida que tuve, nos decía alguna vez, tú formas a tus grupos, tu grupo va a hacer lo que tú quieras que sea, y tú lo vas moldeando de una u otra forma. Quizá no al 100%, pero en un alto grado, nosotros vamos formando nuestro grupo, vamos pidiéndoles qué hacer, cómo hacerlo, cómo pensar. Y si hacemos un buen nivel de liderazgo, este grupo va tomando características muy similares al líder. Es decir, cuando empieza a generar una trayectoria, una escuela de vida, una forma de ser, y precisamente es parte de esto. ¿Cómo dirijo a mis grupos? No cómo los manipulo. Aquí es importante también diferenciar esta parte, porque nosotros al trabajar con emociones, con estructuras, con pensamiento, con la psique del individuo, también tenemos una carga socioafectiva brutal y demencial dentro de nuestra formación. Tenemos una responsabilidad principalmente moral para con el de enfrente. Si tú te estás abriendo a mí, o los padres de familia, la sociedad me está encomendando enseñar, educar y en otros momentos quizás hasta adoctrinar el pensamiento, yo solamente me queda como un ámbito moral hacer lo mejor que tengo para poder educar y marcar una dirección a mis estudiantes. Por ello vamos a mencionar algunos pequeños puntos para esto. Punto número uno que se sugiere a los que trabajan en la educación y a los que dirigen a educandos o a maestros, es decir, directores de instituciones, maestros frente al grupo, si todos aquellos que tenemos una vena vinculatoria con alguien que le vamos a enseñar algo, está vinculado a estos puntos mencionados. Primer punto, número uno, capacidad de favorecer los procesos de comunicación en el ámbito de la escuela. Repitiendo entonces esta parte, capacidad de favorecer los procesos comunicativos en el ámbito de la escuela. Es decir, a veces somos, o a veces, o muy a veces, o muy siempre, porque realmente el maestro es muy individualista, o somos demasiado individualistas en nuestro trabajo, es decir, nunca volteamos a ver al de al lado, nunca trabajamos en colegiado y no me importa en lo más mínimo quién está a mi alrededor. Mientras yo crea, porque también es una forma de autoengaño muy cómodo, mientras yo crea que mi clase es la mejor, mientras yo vaya a dar mi clase y le diapositivas y venga a marearlos con un discurso preestablecido, preelaborado, un discurso que inclusive a veces parece que ni yo lo conozco, entonces, ¿por qué los maestros no nos comunicamos entre nosotros? Oye, ¿qué estrategia estás utilizando con ese grupo? ¿Qué te está sirviendo?
Porque de otra forma nos hemos dado cuenta, y más con esta pandemia que estamos pasando, que hay situaciones de, ¿por qué contigo fulano trabaja y conmigo no? ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Qué estoy dejando de hacer para que fulano no trabaje? ¿Por qué no tenemos esta capacidad de favorecer los procesos comunicativos en el ámbito de la escuela? ¿Por qué no me puedo sentar 5, 10, 15, 20 minutos a hablar con un par docente, con un maestro, con alguien más, o con el mismo grupo? Oigan, ¿qué están haciendo los demás para que ustedes mejoren y demás allá, ¿no? Pero para eso tengo que acercarme y bajarle un poco o un mucho a mi ego y preguntarle al de al lado, ¿qué estás haciendo bien? ¿O qué estás haciendo? ¿Cómo puedo yo adecuar esto? Porque obviamente por nuestra forma de ser, nuestro carácter, nuestra formación académica, nuestra formación de vida, no todo nos funciona a todos. Porque precisamente, o sea, hay veces que pareciese que algunos hacen o hacemos stand-up en la clase, es decir, pero hay veces que por nuestra forma de ser, quizá no me entra esta parte, no puedo, ¿no? O no encuentro los mecanismos de hacer un discurso más ameno, más inclusivo. Pero el primer punto importante de cualquier maestro que pretenda formar la inclusión dentro de sus aulas es la capacidad de favorecer los procesos comunicativos. Número 2, empatía con el profesorado. Es decir, esta va más en función a los líderes, a los directores y demás allá, pero no nada más ellos, sino también nosotros mismos. Es decir, empatía con el profesorado. ¿Qué quiero entender con esto? Ya hablamos de lo que es la empatía, ponerte en los zapatos del otro, es decir, tratar de sentir lo que está sintiendo el otro. Y como tal, a veces todo director, todo maestro de un centro educativo ha sido alguna vez docente del aula. Y en el mejor de los casos, los directivos debieron de haber pasado por una aula para entender qué se siente estar desde este lado. Algunos ya pasamos por todos los lugares administrativos, directivos, docentes y de otra forma por distintos niveles educativos. También es interesante cuando como docente nos salimos de nuestro cuadrito de trabajar donde yo me siento nada más cómodo. Es interesante cambiar de niveles educativos porque en cada uno hay que buscar estrategias para cada nivel, pero por sobre todo como directivo hay que ser empático con el profesorado. Es esperable básicamente que las situaciones que yo viví como maestro y que ahora te están pasando a ti, yo obtenga la capacidad y la humildad de aconsejarte qué puede funcionarte en este momento. Pero para eso hay que bajarnos nuestro pequeño ladrillo, que nos subimos y nos mareamos en este ladrillo, de decir yo sé, yo conozco, yo he hecho, tengo un nivel de doctorado, ok, y todos esos estudios, todo eso que sabes, ¿para qué le sirve a los demás? Para ti, para satisfacer tu ego principalmente, ¿no? Soy doctor y satisface mi ego. Ok, y todo eso que sabes a los demás, ¿para qué les sirve? Tengo la capacidad de saber enseñar. A muchos quizá no tenemos la capacidad de enseñar, pero hacemos la lucha. Ahí estamos, tratando de enseñar o tratando de entretenerlos un ratito. Pero bueno. Número 3. Siguiente característica sugerida. Contar con una visión amplia de la realidad. Es decir, a veces los que ya son directores y que hace mucho tiempo que forman estudiante de grupo, les cuesta mucho trabajo darse cuenta de la realidad social que estamos viviendo. Es decir, por eso el hincapié que yo les he solicitado que en clase, que vean películas, que lean libros, de todo tipo de situaciones de realidades. Más allá, si a mí me llama la atención, comulgo con esta idea de diversidad sexual, diversidad socioafectiva, integración cultural, tengo que conocer todo lo que está pasando alrededor, las broncas que había con la situación de las mujeres antes, de las universidades, la crisis económica, crisis petrolera, todo. Tengo que tener un conocimiento brutal de la realidad que me está generando alrededor mío, no quedarme en mi pequeño mundito. Mi pequeño mundito se acaba rápidamente, porque en mi pequeño mundito, al cambiar de generaciones, mis alumnos vienen y conocen cosas que yo no sé, y yo no puedo valorizar tajantemente de eso no es de mi época, es de mi realidad, y nada más te cuadras a como me educaron a mí hace 30, 40, 50 años. Yo ya no puedo educarlos y enseñarles a ustedes como a mí me enseñaron la normal hace ya algunos siglos. Así que bueno, es decir, hay que reconocer la realidad de la que forma parte nuestros agentes educativos. Hay que reconocer quiénes son, cómo son, por qué están aquí, qué conocen y demás.
para que ahora sí pueda vivirse una mejor forma dentro del entendimiento del alumnado. Hay que ponernos en esta parte y tener una comprensión brutal de la realidad. Desde el ámbito de las religiones, ya analizamos un poco de esto con la parte del pastor del poder, desde el ámbito del género con Malala y la parte religiosa también con Malala, desde el ámbito de la diversidad sexual, ya vimos algunas películas en esto. Es decir, con ustedes hemos tratado de abordar lo más posible, abrir el abanico, no nos quedemos en nuestro pequeño mundito. Muchos somos muy conservadores, muy anquilosados, pero hay que darnos la oportunidad de abrir el abanico. Se aprende mucho al escuchar a los demás y no nada más escucharnos a nosotros, porque a veces tenemos un tono de voz tan alto que ni siquiera me escucho a mí mismo. ¿Cómo voy a escuchar a los demás si ni siquiera yo logro escucharme a mí mismo? Bueno, número 4. Punto número 4. La capacidad de promover el crecimiento personal de los maestros o de lo que tengo a mi alrededor. En el caso también mío. Es decir, si yo les estoy pidiendo que se actualicen, se capaciten, conozcan, viajen, hagan, deshagan, construyan, se deconstruyan, se reconstruyan una y otra vez, yo tengo que empezar por mí mismo. Entonces, tengo que empezar a leer más, a escuchar más, a salir más, a ver más películas, ver más prensa, leer libros de otra índole, salirme otra vez, vuelvo al mismo punto, para que así yo pueda decirle a mis alumnos, oye, ¿sabes qué, Pedro? Tienes que leer. Y tienes que leer esto, esto y esto y esto y te falta en esta parte. Tu práctica educativa es buena, pero te falta en la parte teórica y te aconsejo que leas a fulano, a sutano, mengano y perengano. Te falta ver este tipo de películas como estrategias que puedes implementar dentro del aula. Te falta leer estos libros de realidad social, pero yo tengo que fomentar a mis alumnos y a mis docentes, si yo soy directivo, esto mismo, ustedes como maestros, cuando yo llegue, en este caso alguno de nuestros hijos, que lleguen y, ¿sabes qué? Me tocó la maestra Fernández como mi docente. Ah, qué padre. Ah, pues dile que te sugiera qué leer, qué ver. Ya le dije. Y dice que no sabe. Entonces, eso como maestro duele muchísimo. Y además, cuando tú dices, no sé, y no quiero saber. Es decir, entonces, y como directivo te pesa más. Muchas veces, si es un directivo consciente, que tus maestros no sepan, no conozcan, no argumenten, no digan y no promuevan. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Bueno, siguiente, número 5. Respeto a todos los estudiantes, al profesorado y a las familias. Ya lo mencionamos quizá en algún pequeño videito hace algunos tiempos, hace algunos siglos, décadas y clases que trabajamos. Somos a veces relativamente buenos, o por lo menos cómodos hablando con los estudiantes, porque son más jóvenes que yo, más inexpertos, yo tengo más poder por ser el docente, yo pongo las calificaciones, así que digo, puedo hablar con los alumnos. Y si no los amenazo, ¿no? Eso no es una parte. Pero ya dejando de lado esta parte, ¿qué tan bueno soy hablando con padres de familia y con mis pares docentes? ¿Puedo hablar con todos? ¿Tengo la capacidad, el discurso, las herramientas lingüísticas e intelectuales para esto o no? Realmente cuando voy a hablar con padres de familia o cuando voy a dirigir una junta me dirijo con respeto, porque de otra forma que hay que entender nosotros, y aparte, y no es un comentario peyorativo, es una realidad social que nos toca vivir a los que estamos en la educación. Los padres de familia que a veces nos toca trabajar en la educación básica, infelizmente no tuvieron los estudios que quisiéramos todos, desde profesionista, de doctorado, de un posgrado. Muchas veces nos toca gente que a veces no tiene un nivel básico de alfabetización. Y yo como docente no puedo venir a enseñarle mis blasones, yo sé, yo conozco, y dar un discurso bien técnico. Es decir, algo similar como cuando vamos con un doctor y te dice algún padecimiento médico, pero con el término médico. Usted tiene meningitis, tiene nefritis, y te quedas, ¿y eso qué rayos es? Ah, y tiene que hacer esto y esto y esto y esto, ¿no? No, o sea, no quiero que me des una cátedra, no quiero que como padre de familia me digas, ah, ese maestro se ve que sabe mucho. ¿Y qué le entendiste? Nada, pero se ve que sabe mucho. Hay que buscar las herramientas para no exhibir ni humillar a nadie con lo que sabemos, porque sabemos muy poquito, pero a veces alguien sabe más poquito que nosotros. Así que alguien va a llegar más listo que nosotros y nos va a exhibir. Así que no hagamos esto, por favor, y menos con los padres de familia, tampoco con nuestros compañeros docentes.
Porque hay maestros que infelizmente no quieren actualizarse y consideran que la disciplina y que el corte militar es lo más importante, cuando realmente hay cosas más relevantes que estas. Siguiente punto, ser capaz de manejar situaciones estresantes en el aula y en la escuela. Es decir, cuando hay un problema grave, me escondo, corro, huyo, pasó una bronca grave, tengo que, por eso soy el maestro, por eso soy el director, por eso soy quien hace, o solamente hago la cómoda, pues que arregle el jefe de grupo, que arregle mi maestro, que arregle alguien más. Yo como director, como maestro, yo no me meto en esta parte, ¿no? O sea, realmente, ¿cómo manejamos situaciones de caos, de alguien que tiene una crisis epiléptica, o siempre un problema del aula, o es lo más común que se llega a pasar con alguna señorita tiene algún problema menstrual o demás ahí? O sea, ¿cómo lo abordamos? En cualquier momento, con qué sensibilidad trabajamos esta parte, o inclusive ahora, hace algunos años que hubo las problemáticas de los sismos y demás, mantengo la calma, soy empático, soy uno que sale corriendo, o me quedo congelado. O sea, precisamente, por eso tengo una responsabilidad gigantesca cuando algún alumno llega y me confía algo, una situación, cuando alguien viene con una crisis brutal de casa, una situación de un duelo familiar, de una pérdida, a veces de la mascota, decimos, ah, eso que es ridículo, no, para la dinámica familiar, la mascota es muy importante porque ha estado contigo a veces más que tus mismos padres o hermanos y generas una carga afectiva brutal. Y máximo cuando es un padre, una madre. Y ahorita que muchos alumnos tienen situaciones conflictivas con el coronavirus, que han perdido familiares, que hay gente que tenemos familiares enfermos, que hemos perdido maestros, amigos y demás. ¿Cómo trabajamos con esos alumnos? ¿Qué estamos haciendo entonces? Hay que pensar mucho. Y sobre todo, último punto a tratar. Confianza en sí mismo. Confío en mí, confío en mis características de liderazgo. Sé que no hay bronca, lo que me echen, voy, me aviento, lo hago, construyo, confío en mí mismo o que lo haga otro. O soy de esos que soy bueno para lucirme o para decir que doy clases, pero a la hora buena de las broncas o a la hora que dicen, quiero que alguien organice esto, voy. Quiero un maestro que sepa hablar, voy. Quiero un maestro que me recomiende bibliografía, voy. Quiero un maestro que sepa intervención terapéutica, voy. Y así mil situaciones. O soy el no voy, el ¿qué cree, profe? ¿Qué crees, alumno? Eso no me lo enseñaron. Ya tienes años para aprender. Ustedes llevan 2 años de formación académica y la idea es que se sigan preparando extra aula también. Busquen otras cosas para su preparación. Trabajan con seres humanos. Y bueno, gracias por todo, por esta mini capsulita breviaria cultural. Espero se encuentren todos ustedes muy bien en su casa. Saludos a sus familiares, espero que se encuentren bien. Esperemos vernos pronto. Un abrazo para todos. Síganse comunicando por las redes siempre, el WhatsApp, Classroom, suscríbanse a este canal y cualquier notificación, avisen. Nos vemos, estamos en contacto. Un abrazo para todos y bye.